Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Gracias. todos. Gracias, Miguelito, gracias, Rosita. Encantado de acompañarles esta tarde para conversar un poco, tal vez hacer alguna capacitación que se requiera, más que nada para poner a sus órdenes los espacios que hemos generado de parte del Centro de Tecnologías del Aprendizaje para afrontar esta situación que nos ha tenido tan preocupados, que nos ha hecho cambiar nuestros hábitos hasta cierto punto, nuestras costumbres, nuestra forma de trabajo que hemos estado llevando a cabo en la Universidad de Cuenca. Pero pues por esto mismo hemos visto que de alguna manera también nos ha posibilitado poner en conocimiento de toda la comunidad universitaria de que estas tecnologías del aprendizaje, pues en realidad, de alguna manera nos pueden ayudar a solventar tantas situaciones que se pueden presentar en la docencia, ni se diga por el hecho de que el problema no se soluciona y que necesitamos, pues como profesores, manejar algunas herramientas, pero más que nada, incorporar este tipo de conocimientos, destrezas, habilidades, todo aquello que acarrea la educación virtual hacia nuestras capacidades como profesor. Entonces, en ese sentido, pues, esta capacitación para que ustedes también tengan un espacio de consulta, de conversación, de interacción respecto de sus inquietudes y sus expectativas también de lo que quisieran que se pueda desarrollar dentro de la Universidad de Cuenca para poderles dar una mejor atención, una mejor ayuda. Iniciaría entonces planteando la temática, la hemos dividido en dos partes, porque de alguna manera el Departamento de Idiomas no tuvo una capacitación como lo hicimos en el resto de las facultades, para el manejo del entorno virtual de aprendizaje EVA que fue preparado por el centro. Entonces, el día de hoy, a lo que nos dedicaríamos es a conocer el espacio, a aclarar algunas dudas que se pudieron haber presentado, tal vez alguno de ustedes ya hizo el curso, tal vez alguno de ustedes solamente lo ha visto, o tal vez alguien no se ha enterado. Así que vamos a hacer un paneo sobre cómo está el curso y para qué nos podría servir. Y hablar sobre aspectos específicos que allí se mencionan también. Eso haríamos el día de hoy. El día miércoles próximo, ¿no? Estaríamos trabajando en una segunda parte en la cual ya tendríamos que manejar aspectos más específicos de la planificación microcurricular que tenemos que tener preparada para el próximo ciclo, para lo cual se están haciendo algunas reformas en los sistemas informáticos para que ustedes puedan tener ya un sílabo conforme a la circunstancia. Ustedes saben que este ciclo hemos tenido que hacer adaptaciones de última hora, algunos cambios y tal vez salir del apuro. Sin embargo, para el próximo ciclo, se prevé de que los profesores ya tengan cierta capacitación y de que puedan preparar ya un espacio con algo más de conocimiento, con algo más de experiencia, después de la situación que estamos afrontando. Entonces, esos son los motivos de las dos capacitaciones. Daríamos inicio a la del día de hoy, en la que, como les digo, pues vamos a revisar el curso que ya se encuentra planteado. Para ello, procedería a compartir la pantalla para irles mostrando desde el sitio en donde se encuentra alojado el curso y poder hacer ya la capacitación con la participación, espero que activa, de todos ustedes. Bueno, como pueden observar, en la plataforma virtual, en el e-virtual de la Universidad de Cuenca, en esta dirección específica,
¿no? Cuando ustedes ingresan, pues en el área personal, al hacer clic en este botón de área personal, ustedes verán todos los cursos que se listan, ¿no? Y que son aquellos que nos asigna directamente el sistema de gestión académica. El sistema de gestión académica está sincronizado con este sistema de la plataforma virtual y nos da acceso a los cursos que tenemos, con los que tenemos que salir a lo largo del sitio. Entonces, uno de ellos, se les ha puesto allí acceso directo a todos ustedes, es el curso de formación al docente universitario en entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, este curso se genera justamente con el objetivo general que aquí se marca, ¿no? La idea es que ustedes sepan cómo pueden construir un entorno virtual de aprendizaje, pero acorde a un modelo educativo, que en este caso sería el modelo educativo de la Universidad de Cuenca. Esa es la finalidad, ese es el objetivo más bien de haber diseñado este curso. Este curso tuvo dos versiones en realidad. La primera, que fue absolutamente de contingencia, se les dio 2 módulos rápidos para poder salir de la crisis. Se habló solamente de planificación o de adaptación, más bien de la planificación de entornos virtuales y de cómo manejar, ¿no?, este módulo de aquí, que era la convergencia de medios y las herramientas digitales. Luego se hizo, a través de ese mismo curso, se hicieron algunas encuestas para que los profesores pudieran explicar cuáles son las temáticas sobre las que tendrían mayor interés. Y mediante eso, pues se pudo desarrollar ya este curso más completo, que en la unidad 1 hablamos sobre cómo planificar con un modelo educativo por resultados de aprendizaje, cómo manejar la comunicación en los entornos virtuales de aprendizaje, qué es este concepto de convergencia de medios y herramientas digitales, ¿no? Cómo hacer el seguimiento y la evaluación a los estudiantes en los entornos en línea, y finalmente cómo utilizar las metodologías activas y las técnicas emergentes dentro de estos entornos. Entonces, este curso ya está bastante más completo. Muchos profesores de la Universidad de Cuenca van avanzando en el curso. Se ha ofrecido en esta presentación del curso, se les ha ofrecido a los profesores que tomen el mismo la posibilidad de que se puedan certificar efectivamente. El curso está planteado para una duración aproximada de 48 horas, que ustedes lo tendrían que sacar, ¿no? Haciendo todas las actividades, haciendo todas las lecturas, recurriendo a todo el material que se da, al material adicional, viéndose todos los videos, todas las explicaciones. Entonces, quienes lo hagan, ¿no?, como se dice aquí, pues, se les podrá efectivamente reconocer, ¿no?, un certificado por 48 horas, pero para eso efectivamente tendrán que hacer las evaluaciones que trae el curso. Hasta el momento se han hecho la evaluación de los 3 primeros módulos y está por cargarse en esta semana, está cargándose la evaluación de los 2 últimos, que como hemos visto, pues ya algunos profesores están llegando ya a las últimas instancias y estarían ya listos para poder rendir esas evaluaciones y acceder a estas certificaciones. Si es que ustedes por algún motivo no han estado haciendo el curso, no se han enterado, efectivamente esta capacitación tiene esa, salí del... Esta capacitación, justamente lo que estamos haciendo en este momento, tiene la finalidad de ponerles al tanto para que puedan acceder y puedan tomarlo, pero yo les voy a explicar tal vez en forma un poco más detallada el día de hoy por qué estos módulos y por qué la capacitación en estos entornos y por qué los temas específicos que se han escogido. El curso va a estar abierto, ¿no? El curso va a estar abierto mientras dure la emergencia, al menos así se nos ha pedido. Pensamos inicialmente que no sería tan larga, ¿no? Pensábamos que podríamos salir de esto
tal vez en menos tiempo. Sin embargo, se ha extendido y el curso pues estará disponible, yo creo que hasta el mes de septiembre, incluso entrado octubre. No habrá problema para que todos los profesores vayan saliendo con esto y con una planificación acorde utilizando todo lo que aquí se explica. Esta unidad 1 contiene algunas guías, ¿no? Algunas guías específicas, pero no le vamos a hacer el día de hoy porque justamente esto es lo que estamos yendo a hacerle un nuevo planteamiento a las facultades, a todos los profesores, para que sepan cómo pueden hacer ya esta parte de una forma mucho más específica, mucho más profunda, de tal manera que puedan terminar cargando, como digo, un sílabo ya acorde a la circunstancia de la educación virtual que se nos viene el próximo ciclo. Entonces, este le vamos a dejar, no porque sea menos importante, sino al contrario, porque tal vez es la parte más importante, que tenemos que salir en detalle el próximo día miércoles. Así que lo pueden revisar, ¿no? Hay algunas cuestiones aquí interesantes de las que ya se habla, pero lo que queremos es profundizar el día miércoles en la capacitación. Así que comenzaremos por explicar desde la unidad 2, en la que se ha preparado estas unidades ya acorde, como hemos dicho, a un modelo educativo, y no es que se ha colocado, ¿no? Que se ha colocado de esta forma, en este formato, digámoslo así, de curso, solamente porque nos dé buenos resultados o porque se trabaja por resultados, sino para que en el curso mismo, ¿no? Sirva como un modelo de planificación. Existen algunos modelos de planificación de cursos en entornos virtuales de aprendizaje. Aquí básicamente se les da 3, ¿no? El primero es este, que está por resultados de aprendizaje. Hay otro en el que se muestra de manera diferente, ¿no? Tal vez les indico aquí para que lo puedan ver. Tenemos hoy algo de tiempo para explicar esto ya con algo más de detalle. Tenemos algunos ejemplos de forma en la que se pueden estructurar los cursos. Tengo aquí un modelito que estaba guardado. Por ejemplo, hay formas de hacer estos cursos, ¿no? Aquí les muestro un modelo en el que la mayoría de los contenidos que se trabaja con los estudiantes, o más bien cuando se trabaja por objetivos y por contenidos, lo que se busca es mostrar directamente desde el curso esos contenidos. Si ustedes se fijan, aquí todo aquello que tienen que trabajar los estudiantes se muestra directamente desde la interfaz del curso, es decir, desde donde se coloca toda la planificación. Entonces, se va mostrando y más bien uno tiene que ir ingresando en los contenidos, ¿no? Que ya están mostrados directamente desde fuera. También se colocan allí algunas evaluaciones, algunos recursos, foros, etcétera, para poder trabajar con los estudiantes. Y a veces se muestran los archivos directamente de esta forma, ¿no? O a veces se les pone dentro de carpetas, pero si ustedes, por ejemplo, ingresan a las carpetas, normalmente los profesores hemos estado trabajando con algunos datos muy específicos, tal vez incluso hasta escasos, porque pretendemos colocar dentro los recursos, las explicaciones, los documentos, los artículos, los archivos, todo aquello que nosotros trabajamos en el curso. Esto, digamos que ha sido un formato recurrente de parte de los profesores y lo hemos estado trabajando así. Pero ahora lo que les proponemos es otra posibilidad, que si ustedes se fijan, ¿no? Ya difiere sustancialmente del otro modelo. Este es un modelo por resultados de aprendizaje. No es que el otro modelo no valga. El otro modelo es otra modalidad, es otra forma de trabajar por contenidos y por objetivos. Sin embargo, la Universidad de Cuenca, su modelo educativo, responde a un modelo por resultados de aprendizaje. Este modelo por resultados de aprendizaje hace que nosotros tengamos que relacionar los objetivos específicos con los resultados de aprendizaje. Convertimos
los objetivos específicos en resultados de aprendizaje. Eso ya se está haciendo dentro de los sílabos o del sistema de gestión de sílabos que tenemos como Universidad de Cuenca. De hecho, asimismo ya lo estuvimos subiendo a los sistemas. Sin embargo, ahora se presenta la nueva necesidad de poder trasladar esos sílabos que están en el sistema a la plataforma virtual. ¿Cuál es entonces el procedimiento que seguimos? El procedimiento es tomar los objetivos específicos, ¿no? Y de los objetivos específicos redactar al menos un resultado de aprendizaje o más, los que sean necesarios, de acuerdo a cada uno de los objetivos. Sabiendo obviamente que el objetivo específico ya responde, o cada uno de los objetivos específicos responde a cumplir un objetivo general. Pero no nos quedamos en la redacción del resultado de aprendizaje que intentamos conseguir. Además de eso, tenemos que darle al estudiante indicadores claros de qué es lo que queremos evaluar de ese resultado de aprendizaje específico que queremos conseguir. De tal manera que el estudiante aborda, ¿no? Aborda el conocimiento o recibe las clases sabiendo qué es aquello que se le va a evaluar, pero no al final, sino al principio. Es decir, el estudiante desde el inicio conoce en qué se va a fijar el profesor o sobre qué aspectos va a practicar la evaluación de lo que está enseñando. Una vez que se tienen redactados los resultados de aprendizaje y los indicadores de evaluación, pasamos recién allí ya a establecer qué tipo de actividades de aprendizaje se tienen que hacer. Pero para poder hacer eso necesitamos hacer una triangulación entre el resultado de aprendizaje, ¿no? Entre el contenido específico, en este caso, la subunidad 2.1 en la que vamos a hablar de la comunicación docente en los entornos virtuales de aprendizaje. Si ustedes se fijan, manejamos el resultado y manejamos el contenido. Y dentro del contenido, no abordamos los contenidos, ¿no? De la forma tradicional, digámoslo así, sino que lo hacemos a través de lo que nosotros denominamos los sistemas de actividad. ¿Qué son los sistemas de actividad? Son un conjunto de actividades de aprendizaje que se tienen que realizar con los estudiantes de acuerdo a cada uno de los componentes a los que pertenece esa actividad o a los que podemos identificar que el estudiante en su mayor parte de tiempo va a tener que trabajar en ese componente para poder desarrollar la actividad específica que tiene que hacer. Un sistema de actividad obviamente estará compuesto por varias actividades de aprendizaje, cada una en base a su componente específico. Esas actividades de aprendizaje responden, ¿no?, a los contenidos que se tienen que desarrollar en esa subunidad, en este caso, como he dicho, la comunicación en los EVA. Y estas son las actividades que completan, ¿no?, o el punto más bien específico que completa esa triangulación de la que hablábamos. Cada una de las actividades del sistema responde tanto al contenido, ¿no?, como al resultado de aprendizaje. ¿Y cómo se ve el resultado de aprendizaje dentro de este sistema de actividad? En la redacción, que se puede hacer o que se tiene que hacer de los indicadores de evaluación de ese resultado específico. Entonces, si se fijan, aquí está la triangulación ante su vista. La triangulación es contenidos, resultados de aprendizaje, que se encuentra allí, y el sistema de actividad con cada una de las actividades. Solamente cuando se relacionan esas tres, podemos decir que estamos efectivamente ya en un nuevo modelo, ¿no?, en un nuevo modelo educativo que me va a permitir efectivamente que esas actividades respondan ya a los indicadores de evaluación y a los contenidos que queremos. Además de eso, como este es un curso de capacitación para profesores, ¿no?, se ha ido aquí un poquitín más allá y se ha colocado ya para que los profesores identifiquen claramente qué tipo de componentes del aprendizaje manejamos, qué tipo de metodologías o estrategias metodológicas se puede utilizar, qué tiempos se requieren en forma aproximada. Los tiempos siempre van a ser aproximados, ¿no?
para que el estudiante efectivamente pueda salir con esas actividades o con esa actividad específica, y además qué tipo de evaluación se va a practicar a la actividad que se está haciendo aquí. Esto es muy importante porque los estudiantes, ¿no? Los estudiantes deben saber que todas las actividades que se hacen dentro de un curso van a ser evaluadas. No todas van a ser evaluadas de la misma forma y no en todas se va a poner en ese momento que uno recibe una calificación o una nota. Es necesario separar lo que es evaluación de lo que es calificación. Sin embargo, los estudiantes generalmente, ustedes saben, pertenecemos o venimos de un modelo educativo tal vez tradicional, en el que los estudiantes están acostumbrados a que si no va a tener calificación algo, pues simplemente se descuidan, no hacen o no les interesa. Aquí en realidad estamos trabajando porque el estudiante pueda satisfacer un indicador de evaluación. Que bien sea en un deber, bien sea en un trabajo, bien sea en una lección o en un examen, en una prueba, en algún momento el estudiante sabe que esa evaluación efectivamente será practicada. Entonces, por ejemplo, aquí ya se les dice, se les anticipa a los estudiantes que van a ser evaluados sobre esta actividad que realicen mediante cuestionarios de Moodle. Y estos cuestionarios de Moodle generalmente se aplican para hacer evaluación que podría ser de tipo diagnóstica, que podría ser de tipo formativo, o que también podría ser de tipo sumativo. Ya vamos a ver exactamente cómo diferenciarlas, ¿no? Y así cada una de las actividades. Alguna vez un profesor me preguntó, pero ¿y para qué darles a los estudiantes esta información que en realidad más es de competencia del profesor? Sí, tiene toda la razón. Esta de aquí no es información específica que se le va a dar al estudiante dentro del curso en la plataforma virtual. Sin embargo, si ustedes se fijan, esta sí es información sobre la que uno tiene que dejar constancia en el sílabo. Entonces, para uno desarrollar un sílabo, sí debe tener clasificada esta información para poderla colocar. ¿Por qué? Porque cuando uno llena el sílabo, al momento que sube las actividades, tiene que decir qué tipo de actividad de aprendizaje es o a qué componente corresponde. Si corresponde a un componente de tipo ACD, ¿no? Estaremos hablando del componente de docencia, es decir, que eso se va a trabajar efectivamente en una clase, en este caso en una clase virtual. O si va a ser una actividad de tipo autónomo, es decir, el estudiante va a hacer el desarrollo de esa actividad específica por su cuenta en base a los instructivos recibidos o a las indicaciones dadas o a la clase dada por el profesor. O es que esa actividad va a pertenecer, por ejemplo, a un componente de aprendizaje de tipo práctico y experimental. Es decir, el estudiante va a poner en práctica aquello que ha aprendido en esa actividad para poder efectivamente hacer algún desarrollo, poder hacer algún trabajo o poder salir con la actividad específica. Por ejemplo, aquí se les da justamente, ¿no? Lo que queremos es trabajar la comunicación en los entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, para eso hemos hecho lo siguiente. Hemos generado un sistema de actividad de 2 actividades. En este modelo, en vista de que ya no trabajamos por contenidos, sino que hacemos los desarrollos sin descuidar el contenido, estamos trabajando dentro de una teoría del aprendizaje basada en la teoría crítica y también del constructivismo. Es decir, creemos que el aprendizaje es orientado por el profesor es un asesor, es un guía, el profesor prepara la planificación y orienta. Sin embargo, el que aprende es el estudiante, y el estudiante es capaz de aprender por sí mismo. Por eso aquí cada uno de los componentes cobra esa importancia. Es necesario que el estudiante, en este caso específico, haga esta actividad, ¿no? En este caso leer el documento que se le proporciona, para que pueda contestar preguntas respecto de lo que dice el documento y que le va a ayudar para que él alcance
este indicador específico, ¿no? Este indicador de que sí, efectivamente maneja, ¿no?, la comunicación en los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Y dónde se les da los recursos a los estudiantes para que puedan hacer las actividades? Pues justamente dentro del mismo sistema de actividad. En la parte final, ustedes verán que se van haciendo los listados de recursos, documentos que se les puede dar, ¿no? Toda una variedad de recursos, pueden ser PDFs, pueden ser también enlaces hacia páginas web especializadas, ¿no? Pueden ser hojas con enlaces, por ejemplo, o puede ser que los enlaces se pongan directamente desde el texto, haciendo hipervínculo. Aquí, por ejemplo, se les da de dos maneras, ¿no? Si yo quiero acceder al documento que está desarrollado para esta actividad, a través de un hipervínculo con hipertexto, yo hago clic en el documento, la comunicación docente, y automáticamente se va a abrir el tema en el que efectivamente podemos empezar a enterarnos, a ponernos al tanto de la comunicación docente en un entorno virtual. ¿Qué canales se pueden utilizar? ¿No? ¿En qué momento se debe establecer esa comunicación? Y cuáles son las funciones de la comunicación en línea. Esta documentación de aquí que se ha recogido es de varios tipos, ¿no? Son aportes de profesores de la Universidad de Cuenca, pero también son aportes de profesores que nos han capacitado, ¿no? Nos han capacitado de otras universidades. En este caso es con Esther Subías, quien desarrolló este tema específico para una capacitación que se realizó con profesores de la Universidad de Cuenca sobre estas temáticas de comunicación en entornos en línea. Entonces, fue dedicada o fue expresa la elaboración de esta documentación para esta capacitación específica, cuya finalidad realmente era capacitarnos un grupo de profesores para luego poner en conocimiento de todos los profesores de la Universidad de Cuenca el material, la capacitación recibida y justamente construir estos entornos virtuales ya con conocimiento del caso. Son textos bastante livianitos, están hechos sobre los aspectos específicos, no ahonda demasiado en teorías que a veces, siendo importantes, a veces resultan poco prácticas o de poca aplicación. Aquí vamos directamente a lo que interesa, ¿no? En forma muy bien comunicada, con documentos, como digo, bastante prácticos. El recurso, como digo, sea que se haga por hipervínculo, o sea que se coloque al final, se enseña también al profesor cómo puede efectivamente empezar a construir este espacio bajo este modelo. En la actividad 2, si ustedes se fijan, ya habla específicamente de cómo utilizar los conocimientos que se van obteniendo, es decir, la evaluación en este caso viene por partida doble, ¿no? Si bien es cierto, tengo que recordar aquellos aspectos más importantes de lo que se ha leído, pero en realidad a lo que vamos, o lo que interesa, es si es que efectivamente el profesor logra o no logra utilizar esos conocimientos, en este caso, para poder generar su propia comunicación en sus propios entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, además de hacer una evaluación de tipo teórica, aquí establecemos evaluaciones de tipo práctica. Pero aquí va un aspecto que es fundamental, ¿no? Fundamental. Si ustedes se fijan, los indicadores de evaluación, los profesores tendemos a colocarnos en un modo verbal, ¿no? Que termina siendo impersonal o que a veces es de tipo impersonal. Sin embargo, cuando uno coloca ya las evaluaciones que se practican, en este caso la evaluación formativa que se va a aplicar específicamente para esta actividad, en la que se va a ver si el estudiante efectivamente es capaz de construir mensajes eficaces dentro de sus entornos virtuales, aquí nosotros hacemos un paso que es muy importante. Es esto de la denominada transposición didáctica. La transposición didáctica ocurre cuando el profesor deja el protagonismo, ¿no?, del proceso de aprendizaje al estudiante.
Eso se puede lograr de muchas formas. Sin embargo, uno tiene que verificar que eso se puede hacer en la práctica. Y una forma de hacerlo es este cambio del modo verbal. El modo verbal normalmente diría, logra estructurar mensajes eficaces en el entorno virtual. ¿Quién evalúa eso? El profesor. Pero aquí ya pasamos a una instancia, ¿no?, mayor o de mayor complejidad desde el punto de vista pedagógico, en el sentido de que el estudiante es capaz o debe llegar a ser capaz de autoevaluarse y saber si es que efectivamente esa transposición didáctica ha ocurrido. ¿Cuándo él se va a poder dar cuenta de que eso ha ocurrido? Cuando él mismo es capaz de evaluarse, de autoevaluarse y de saber si es que logra o no logra, en este caso específico, estructurar mensajes eficaces en su entorno virtual de aprendizaje. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros con el curso? Darles un modelo por resultados en el que ustedes mismos, de inicio, son capaces de verificar sus avances. Si es que estos contenidos ha sido desarrollado con éxito todo el sistema de actividad que se propone, en este caso en la subunidad 1.1, en la subunidad 2.1, la comunicación docente en los EVA, si es que se han completado las actividades de aquí, quiere decir que lo que fue necesario de los contenidos que allí se exponen, efectivamente ha servido para que, haciendo esas actividades, ustedes sean capaces de responder a este indicador de evaluación. Pero más que eso, la idea es de que seamos capaces de cambiar el modo verbal, de conozca, que es de tipo personal, ¿no? A este modo verbal ya en presente indicativo, en el que el estudiante ya no dice, o el profesor ya no dice si conoce o no conoce, sino el estudiante propiamente es el que es capaz de decir si conozco o no conozco. Entonces, ¿qué hace el estudiante? El estudiante sabe que a lo que va al indicador de evaluación 2.1, ya no va a ser si conoce la importancia, porque eso es para el profesor, sino el estudiante decir si conozco la importancia de la comunicación en los entornos virtuales y sus funciones. ¿Y en qué momento el estudiante es capaz de decir eso? En el momento en el que puede hacer una autovaloración de lo que ha aprendido. ¿Cuándo el estudiante hace una autovaloración de lo que ha aprendido? Cuando cambia el modo verbal y luego responde esa autovaloración. Hace clic allí y esa autovaloración es la cosa más simple del mundo. Se genera una consulta en el Moodle y se hace esa consulta para que el estudiante se autovalore, no en una escala del 1 al 10. Entonces, el estudiante dice en qué valoración se coloca respecto de si conozco o no conozco. Si conozco, pues yo podré decir si conozco en un 7, un 8, un 9, un 10 o en un 5 y me falta. Si quiero ir haciendo esto parte de mi aprendizaje, pues lo coloco, ¿no? Hago clic en cuánto me valoro y guardo esa elección. Pero luego, si creo que yo he mejorado en eso, si yo ya subo de un 6 o 7, subo a un 9 o a un 10, simplemente elimino la elección que hice, coloco y pongo mi nueva valoración, es decir, elimino ese 9 que me puse, y ahora me pongo un 10 y guardo mi elección. Entonces, el estudiante puede ir mejorando de acuerdo a su criterio, haciendo él mismo su autovaloración, y el profesor aquí va a tener las estadísticas de cuánto los estudiantes creen que tienen. Por ejemplo, yo aquí más o menos estoy en un promedio de 9 sobre 10 de las personas que han respondido y creen que están, ¿no?, en un 9 en promedio en esta autovaloración específica que se han hecho sobre si conozco o no conozco la importancia de la comunicación en los entornos virtuales. Para eso, esta valoración. Y luego, ¿comunico o no comunico, no? Comunico efectivamente las actividades de aprendizaje desarrolladas por los estudiantes en modalidad no presencial. ¿Comunico o no comunico? Entonces, asimismo, hago clic aquí y me autovaloro. ¿Con cuánto estoy? Si es que me autovaloro que me está faltando, pues marco y luego sigo leyendo, sigo instruyéndome, sigo haciendo las actividades.
elimino mi elección y la mejoro. El estudiante aquí es capaz de practicar la autoevaluación, porque nosotros no vamos de los resultados de aprendizaje, directamente a la evaluación sumativa. Ojo, eso es algo que podría estar pasando, podría pensarse, pero aquí lo que estamos es haciendo que los estudiantes vayan por un proceso. Ese proceso se da que del resultado de aprendizaje el estudiante primero es capaz de hacer su autoevaluación. Eso no quiere decir que el profesor le vaya a poner la nota que el estudiante cree que tiene. Pero sí es importante que el estudiante opine respecto de cómo cree que se encuentra. Una vez que se tienen esas autoevaluaciones, pasamos a otro proceso de evaluación de tipo formativo y al final, obviamente, hay que hacer también la evaluación sumativa. Tal vez la que menos nos gusta, pero hay que practicarla. Cuando podemos pasar ya a una evaluación de este tipo, ¿no? Aquí se practica una evaluación que está basada en el número de intentos que un profesor le puede permitir a un estudiante evaluar. Dar una prueba, ¿no? Dar una lección, ni se diga si es un examen, más si es interciclo, si es fin de ciclo, ¿no? Los estudiantes tienen la posibilidad de hacer clic aquí y responder. Les voy a mostrar rápidamente. Y responder si efectivamente están o no acorde su autovaloración con la evaluación que ya le practica el profesor. Entonces, el profesor elabora instrumentos de evaluación, pero no basado solamente en que el estudiante pueda responder preguntas, sino que el profesor tiene que construir su planificación basándose en que tiene que someter al estudiante a situaciones de evaluación. Entonces, esas situaciones no son solamente preguntas de tipo teórico, sino son situaciones de evaluación de tipo teórico, pero también situaciones de evaluación de tipo práctico. Vamos a avanzar un poquito más en eso, ya en el módulo de evaluación mismo, pero ahora les muestro, por ejemplo, ya que estamos hablando de comunicación, cómo se está autoevaluando las personas. Voy a ponerles de aquí, sin dar nombres de nadie, cómo es que hemos logrado que las personas relacionen su autovaloración con su evaluación. ¿Cómo uno les ha dado en este curso 3 intentos de evaluación, ¿no? Los estudiantes pueden ingresar y hacer un primer intento que luego es sustituido por un segundo intento y luego es sustituido por un tercer intento. De tal manera que el estudiante poco a poco se va viendo, él mismo va viendo que se va acercando a su autovaloración a través del esfuerzo que le puede poner a cada una de las evaluaciones que practica. Obviamente, para mejorar en las evaluaciones, tiene que volver a hacer las actividades o tiene que mejorar las actividades de aprendizaje que ha hecho para que pueda mejorar efectivamente esa evaluación. Entonces, en el primer intento, en el segundo intento, lo que se está practicando es una evaluación de tipo formativo. ¿Por qué? Porque además esta evaluación se ha preparado, ¿no? Esta evaluación de aquí se ha preparado en base a cuestionarios con situaciones de evaluación, pero que además son, como digo, de tipo formativo, pero lo que busca es que el estudiante, a través de la revisión de las actividades, logre efectivamente un acercamiento entre lo que dice tener y lo que realmente obtiene. Y esto se ha hecho, ¿no? Aquí les quisiera mostrar más específicamente. Voy a poner este botón. Se les da toda la información respecto de los intentos. Si ustedes se fijan, aquí dice que el estudiante tiene 3 oportunidades, intentos u oportunidades para resolver este cuestionario y que la calificación que se le va a otorgar, en este caso específico, al ser una evaluación de tipo formativo, es la calificación más alta que obtenga. Entonces, el estudiante si ingresa y tal vez de entrada le va bien, que si yo saca un 9, y después, por algún motivo, quiere ver si llega a un 10 y eventualmente saca menos, no corre riesgo, porque va a quedarse la calificación más alta que lo obtenga.
cómo hacer este tipo de evaluaciones, vamos a ver, como les digo, más adelante, pero esa es la idea con la que están hechas estas evaluaciones de tipo formativo. Pero ustedes dirán, bueno, pero y entonces allí, tanta oportunidad, ¿cuándo mismo se le califica o qué mismo es lo que se califica? La evaluación formativa está en la suma de los intentos. La evaluación sumativa está en calificarle o hacer sumativo aquello en lo que mejor nota ha obtenido. Eso puede generar situaciones de motivación con el estudiante. No tienen que ser evaluaciones de una carga en cuanto a nota, en cuanto a calificación, demasiado alta. Pueden ser evaluaciones, qué sé yo. Ustedes sabrán mejor cómo aplican de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su experticia. Pero si es que es una evaluación a la que se le puede asignar una calificación, digan ustedes, de 3 puntos, de 5 puntos, ¿no? Va a generar una motivación en el estudiante sabiendo que si mejora en las actividades de aprendizaje que realiza, eso va a ser recompensado en la evaluación y que sí que está relacionándose esta autovaloración que tiene con su evaluación, porque uno luego va a comparar si es que el estudiante efectivamente se está acercando o no a su evaluación. En primer lugar, ahora, al comienzo puede resultar que los estudiantes van por un lado, piensan que están sobre 10 y terminan sacando 4 o 5. Sin embargo, también genera actitudes y la formación es para eso. El estudiante poco a poco va acercándose, es de la experiencia que se tiene o lo que dice la teoría, que si es que uno utiliza este tipo de técnicas motivadoras, o si es que el estudiante siente que se involucra en aquello que va aprendiendo, el estudiante se motiva y empieza a generar una especie de honestidad, ¿no? Una honestidad académica, a tal punto en el que él es capaz de autovalorarse exactamente con lo que obtiene. Es decir, cuando ustedes se van a dar cuenta que esto les empieza a funcionar, va a demorar un poquito, sin embargo, poco a poco se darán cuenta que estos dos valores empiezan a aparecer. Y una vez que estos valores empiezan a aparecerse, pues ustedes están generando ya un grupo sólido, un grupo fuerte, que puede avanzar a situaciones de evaluación un poco más complejas. Eso así se puede ir practicando de tal manera que luego incluso los exámenes no pueden obedecer a situaciones de evaluación tal vez ya un poquito más fuertes. Esa es la metodología de trabajo con la que está hecho este curso. La idea es trabajar esto que se denominan las metodologías recurrentes. Las metodologías recurrentes en este caso pueden ser aplicadas porque estoy utilizando el mismo modelo que quiero enseñar, en este caso específico, practicar con ustedes un modelo por resultados de aprendizaje, trabajar ese modelo en entornos virtuales de aprendizaje, es decir, 2 horas sabemos que no va a ser suficiente para la capacitación, pero se les deja un espacio de 48 horas, el cual ustedes van a poder desarrollarlo en toda su amplitud y van a recibir una certificación, pero yo estoy utilizando la misma metodología del curso para que ustedes terminen produciendo cursos con este tipo de propuestas o de planteamientos de acuerdo a un modelo educativo que es el que estamos desarrollando en la Universidad de Cuenca, un modelo por... En cuanto a la comunicación, pues les invito entonces a conocer el módulo para que sepan cómo pueden llegar a conocer la importancia de la comunicación en los entornos virtuales de aprendizaje y qué funciones cumple. Y esto de aquí tal vez lo más importante, ¿no? Comunica efectivamente las actividades de aprendizaje desarrolladas por los estudiantes en modalidad no presencial. ¿Por qué hicimos esto? Esto hicimos porque pudo haber ocurrido de que los profesores, como no teníamos experiencia en el manejo de los entornos virtuales, o no teníamos la suficiente experiencia, digamos, no habíamos pasado por situaciones así, era necesario que nos capacitemos para que a través de los entornos virtuales podamos llegar de la mejor forma a los estudiantes y no convertirle a los medios en una forma o un sustituto, ¿no?, de la educación presencial. La educación presencial la manejábamos como normalmente lo solíamos hacer en nuestras clases,
pero por las circunstancias nos vemos abocados a tener que refugiarnos en nuestras casas, tener que trabajar por los medios. Pero si el profesor no estaba acostumbrado, si le costaba salir en esto, al estudiante ni se diga. Si el estudiante también tuvo esos inconvenientes, también ha tenido esos problemas y la adaptación ha sido complicada. Esa complicación, lo que nosotros buscamos a través de estos espacios, es de que se pueda aliviar esa carga y que el profesor sepa exactamente cómo podía salir de mejor forma con las actividades que iba a desarrollar. Esa ha sido la finalidad, pero dentro de un modelo educativo, como digo, que ya les voy explicando cómo se va a desarrollar. Ahora, no era solamente un problema de comunicación. De hecho, el problema de la comunicación más bien se estableció al final, porque los profesores primeritos se centraron en el manejo de las herramientas. Y a veces falsamente se puede pensar que la educación virtual es manejo de herramientas. Uso de herramientas digitales, ¿no? o de medios virtuales para que nosotros podamos establecer de alguna manera contacto con los estudiantes. Claro, ese contacto es importante y las herramientas sí que son importantes, pero primero hay que saber cómo se comunica a través de sus medios. Una vez que se sepa cómo se comunica más eficientemente a través de los medios, pues tiene sentido trabajar los medios. Pero no trabajamos los medios como medios aislados. No utilizamos las herramientas, no por separado, sino que lo que buscamos es que todos los medios y todas las herramientas converjan en un espacio de aprendizaje. Es decir, el profesor convierte su curso virtual en un espacio de aprendizaje y de comunicación que permite la interacción. La interacción aquí es una palabra clave, así como comunicación es palabra clave en el tema anterior. Aquí la palabra clave es interacción. ¿Por qué? Porque a través de esto, efectivamente, el estudiante se da cuenta que entre más competencias tenga el profesor, entre más herramientas maneje, entre mejor se comunique, todas sus destrezas como profesor son capaces de ser potenciadas, son capaces de ser manejadas con mayor eficiencia. Pues eso es lo que buscamos aquí. Mediante ese objetivo, redactamos nuestro resultado de aprendizaje en el sentido de que el profesor maneja eficientemente los medios y las herramientas digitales que están a su alcance, aplicando este principio de la convergencia de medios. ¿Y qué es la convergencia de medios? La convergencia de medios es cuando uno es capaz de reunir, como digo, uno o dos medios y varias herramientas para poder establecer ese contacto y esa interacción. Pero hay dos tipos aquí de interacción. La interacción que se puede hacer por medios síncronos, como la que estamos manejando en este momento, ¿no? Y la interacción que se puede hacer con medios asíncronos. Entonces, el profesor primero tiene que diferenciar cuáles son los medios que puede utilizar. Y allí empezaron a surgir un poco de herramientas que la Universidad de Cuenca en realidad siempre tuvo, sino que no eran explotadas mayormente por el conglomerado de profesores, porque como la educación era presencial, pues eventualmente no se requería, no se necesitaba, no se la manejaba en su real dimensión. Entonces, lo primero era si es que efectivamente es capaz de conocer todos los medios que están a su alcance. Por eso se trabajó la primera subunidad sobre los medios digitales. En estos medios digitales, aquí específicamente, lo que buscamos es de que se comprenda, ¿no? Este sistema de actividades está preparado para que el profesor sepa que existen medios oficiales y medios no oficiales que puede utilizar para su asignatura. Que muchos profesores decían, a ver, a mí Moodle no me gusta, Moodle me parece difícil, yo prefiero manejar esta que ha salido ahora, que es el Zoom, y a través de eso yo voy a dar mis clases. Perfecto, puede utilizar Zoom para dar sus clases, pero está olvidando que el Zoom no le permite ir más allá, por ejemplo, como un medio asincrónico. Zoom tampoco es un medio que permite que el profesor tenga todas las herramientas a su alcance dentro de un solo espacio.
Entonces, allí sí ya se practica o es necesario practicar la convergencia de medios, y para eso, primero que la plataforma Moodle es un medio oficial de la Universidad de Cuenca, porque sincroniza con los sistemas informáticos que utiliza la universidad. Como ya les digo, por ejemplo, el sistema de gestión académica está hecho en base a una sincronía que se puede hacer con Moodle, tanto el sistema de gestión de sílabo como el e-virtual que nosotros le llamamos. Sincronizan perfectamente, lo uno se refleja en el otro y es un curso oficial. Y que yo les estoy mostrando en este momento, por ejemplo, este hecho en Moodle es un curso oficial de la Universidad de Cuenca para profesores, que incluso tiene certificación. Otra cosa que a veces los profesores no conocen es de que Moodle puede centralizar una diversidad de medios y una diversidad de herramientas. Y además permite comunicación sincrónica y comunicación asincrónica, porque podemos utilizar, por ejemplo, un foro, podemos utilizar un chat, podemos utilizar video, ¿no? Hay muchas posibilidades que se pueden ir colocando dentro de Moodle para generar esa comunicación. Entonces, centralizar eso en Moodle es lo que se busca a través de este sistema de actividades, que ustedes tendrán la oportunidad, primero, de hacer una diferenciación entre medios y herramientas sincrónicos y asincrónicos, y también hacer una diferencia entre medios y herramientas, que a veces también hay esa dificultad de comprender qué es cada cosa y para qué sirve. En este sistema de actividad, ustedes irán viendo que en cada una de ellas lo que busca, como decimos, siempre es, ¿no?, que el estudiante sea capaz de autovalorarse en la evaluación que se practica, para pasar de una evaluación a una evaluación de tipo formativo, que le permita al estudiante autovalorarse. También veremos que va a permitir, asimismo, a través de las actividades que ustedes planteen, de coevaluarse, y obviamente también pasar a la posibilidad de que el profesor pueda hacer una evaluación y certificar. Este sistema de actividades aquí está pensado para que puedan desarrollar todas las herramientas que se plantean como oficiales, por ejemplo Moodle, por ejemplo Webex, que es otra herramienta importante propia de los sistemas de la Universidad de Cuenca, que van a venir dentro de muchos plugins o botones que se están instalando dentro de la plataforma virtual Moodle, para que ustedes puedan acceder a esos medios directamente desde la plataforma. Eso ahorita todavía no está disponible en la plataforma, pero se está preparando el sistema informático para que a ustedes, a través de la plataforma, directamente puedan ir a otros medios. Es decir, se está haciendo la convergencia de medios directamente ya en la plataforma Moodle para que ustedes puedan utilizar. Solo en Webex nomás, por ejemplo, tenemos dos herramientas importantes. Una para el uso en reuniones o en clases, digamos, y esta ya es específica para formar o para generar mis propias asignaturas dentro de este sistema. Y otra cosa que se podría hacer, por ejemplo, es directamente acceder a ellas desde botones. Por ejemplo, aquí mismo, si ya cuando la plataforma esté con este tratamiento que se le está dando ahora, ustedes aquí tengan más botones de acceso para que puedan ir, por ejemplo, con un clic directamente a Webex Team, por ejemplo. Esto para las herramientas, sabemos que poner cosas teóricas sobre herramientas digitales es pasar el tiempo, porque los profesores lo que quieren ver es en la práctica cómo funcionan. Entonces, nos dimos a sí mismo el tiempo, y disculparán por lo artesanal de las herramientas, pero tuvimos que hacerlo en situación de emergencia, en nuestras casas, con la ayuda de algunos profesores, para poderles explicar a través de unos videotutoriales cómo pueden manejar cada una de estas herramientas, los usos que tienen, las funcionalidades, y darles, digamos, el primer empujón para que ustedes se animen a utilizar. Pueden descargarse los videos y luego verlos, o pueden descargarse, o pueden verlos directamente desde aquí. Haciendo estas tres actividades, ustedes van a conocer el funcionamiento de Moodle, el funcionamiento de Webex Meeting y el funcionamiento de Webex Team, que son los tres medios oficiales de la Universidad de Cuenca para generar comunicación síncrona y asíncrona. Eso para conocer los medios.
Luego es necesario que ya utilicemos, ¿no?, las herramientas diferenciándolas entre sincrónicas y asincrónicas, y asimismo a través de la convergencia de medio. Eso ustedes luego lo demuestran mediante este indicador de evaluación. Como ustedes ven, nunca vamos a dejar de relacionar un resultado con un indicador y este a su vez con un contenido. Y cada contenido pues tiene su sistema de actividad propio en el cual se les explica por qué, ¿no?, para qué, se les da la actividad específica, ¿no?, y se dan los detalles de qué componente es, qué estrategia van a utilizar, los tiempos que tienen para hacerlo, siempre aproximados, como digo, y la evaluación formativa aplicada. No olviden que la evaluación siempre es de tipo subjetiva, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Que esa subjetividad de la evaluación a través de esta actividad y practicando evaluación formativa llegue a ser lo más objetiva posible, y eso como una aspiración. Aquí, por ejemplo, para conocer los medios síncronos, se les ha dado un sistema de apenas 2 actividades. Eso también es otra ventaja de este curso. No se exagera en actividades, se hacen las fundamentales, las básicas, para que se pueda tener un manejo del indicador de evaluación que se pretende. Siempre especificando. Entonces aquí, para poder hacer esto, se trabajó unos 4 videotutoriales. ¿Cómo podemos manejar doble cámara para poder hacer una actividad, ¿no? Veamos si es que nos da el tiempo. Entre hoy y el miércoles vamos a hacer efectivamente una actividad de este tipo, en el que ustedes pueden utilizar doble cámara para el trabajo interactivo con los estudiantes. Estoy ya yendo o pensando en que viene un tema sobre metodologías, ¿no? Cómo utilizar su cuenta de Zoom y cómo relacionarla con otros sistemas de la Universidad de Cuenca, por ejemplo, el Google Calendar. Cómo hacer una sincronía entre los dos para que les notifique o para que ustedes puedan notificar a sus estudiantes y todo quede calendarizado en base al horario que tienen para sus clases, ¿no? Cómo manejar el Zoom como una herramienta para poder hacer actividad tipo streaming, o cómo se puede utilizar para hacer screencast. Por ejemplo, un screencast muy común es grabar aquello que se está haciendo, lo que estoy haciendo en este momento. Si ustedes se fijan, aquí hay un botoncito rojo. Aquí hay un botoncito rojo que me permite hacer el screencast mientras doy esta clase. De tal manera que ustedes luego cuando reciban, revisarán el material y querrán recordar algo específico en un minuto específico, podrán recurrir a la grabación para recordar. Eso es algo importante que asimismo ustedes les pueden entregar a sus estudiantes para que ellos puedan hacer las revisiones del caso de cada una de las clases. Las grabaciones, siempre tener el cuidado de consultarles a los estudiantes previo a hacerlo, de si es de que las clases van a ser grabadas y que tienen ustedes como profesores la autorización de hacerlo de parte de ellos. Y otra posibilidad que se les da aquí de usar otra convergencia de medios, ¿no? Todo lo que estamos hablando aquí es convergencia de medios, si ustedes se fijan. Hay varios medios y herramientas involucrados en lo que se puede utilizar. En este caso voy a utilizar el e-virtual o la plataforma virtual, ¿no? Y el YouTube desde mi espacio en el correo. Ustedes saben que cuando hacen clic en su correo electrónico, ¿no?, van a tener aquí un botoncito. Si es que lo han revisado, ¿no es cierto? Aquí ustedes tienen un botoncito que les permite irse, por ejemplo, a tener una reunión en una herramienta que es, por ejemplo, el Hangout Meet, ¿no? O a través de este botón de acá, irse a muchas otras aplicaciones que les permiten manejar, por ejemplo, Google Docs o el mismo YouTube, ¿no? O también relacionarse con el Classroom, por ejemplo, que puede ser una buena posibilidad, o hacer, por ejemplo, evaluaciones a través de formularios Google. Entonces, todo eso se va explicando en la convergencia de medios, en los videos que, como he dicho, no hemos puesto documentos para que ustedes lo lean y a través de esa lectura lo comprendan, sino directamente atacamos mediante tutoriales aquello que pretendemos evaluar, ¿no? En este caso,
un profesor tendrá que decir si puedo o no puedo, ¿no? Explicar temas específicos de las asignaturas usando esa convergencia de medios en el que ya ha practicado, que es capaz de utilizar, por ejemplo, la herramienta Zoom, cargar ese video, por ejemplo, en YouTube y colocar dentro de Moodle un enlace para que el estudiante pueda ir a esa clase grabada. ¿Qué se va consiguiendo? A ver, me faltan, perdón, la última, ¿no? Las asíncronas. De las herramientas, pues, asimismo, entonces, las herramientas asíncronas por convergencia de medios, evidentemente, todo aquello que puedo hacer para que el estudiante trabaje, ¿no? El aprendizaje práctico y el aprendizaje autónomo. Las asíncronas fundamentalmente sirven para hacer esos dos componentes. El aprendizaje práctico porque les van a dar sistemas de actividades en las cuales practiquen el APE y el autónomo, ¿no? Como ustedes pueden ver, las actividades que están colocadas en este módulo van básicamente para que el trabajo sea de aprendizaje autónomo y de APE. Las actividades síncronas dentro de la plataforma virtual. ¿Y qué actividades asíncronas nomás podría hacer dentro de la plataforma virtual? Bueno, aquí les hemos listado 10 videos, todos ellos con su importancia, el manejo de Google Drive, el manejo del Google Docs, ¿no? Todo lo que es el Google Suite, documentos, en este caso hojas de cálculo, que vendría a ser eso, ¿no? Los screencasts con Zoom, que ya les dijimos, y también cómo se puede compatibilizar YouTube con Zoom, con Webex, con Hangout Meet, y este de aquí tal vez el más importante, en el que ustedes hacen sus clases a través de la plataforma y luego le convierten su clase sincrónica, como la que estamos en este momento, le convierten en una actividad asincrónica en la que el estudiante solamente va a revisar aquello más importante que se trabajó en la clase. Es decir, ustedes tienen la posibilidad de hacer edición de video a través de Movie Maker para recortar solamente aquello que tiene que ver con lo que se trabajó específicamente en la clase, que estuvo orientado a ese tema específico. Recortando tal vez los tiempos muertos de la clase o aquello en lo que no se hace mucha actividad, sino eventualmente se está buscando algún archivo o alguna cuestión ocurrió en la clase, entonces hay tiempos que no siempre se aprovechan dentro de la clase. Entonces aquí tienen la posibilidad de hacer edición de su materia. Convierten su clase síncrona en una herramienta de refuerzo de tipo asincrónica en Moodle. Y asimismo, una autovaloración de esto y luego una evaluación de tipo formativo. Aquí, por ejemplo, cómo le fuimos convirtiendo a esta actividad evaluativa de formativa a sumativa. Fíjense, por ejemplo, lo que dice aquí. Poco a poco se va incrementando la dificultad a medida que avanza el curso. Antes tenían 3 intentos para hacer el examen. Ahora ya tienen solamente 2 oportunidades, ¿no? Y ya no se considera la nota más alta. Se considera la nota promedio que han sacado entre las 2. Es decir, un estudiante antes de dar una primera evaluación debería estar ya medio seguro de que lo que sabe le va a permitir sacar una calificación acorde, porque ya va a tener su implicación, su importancia o su peso. De tal manera que cuando dé el segundo intento, el primero ya le va a afectar al segundo y se sacará un promedio de calificación. Es importante que el estudiante vaya viendo cómo va generándose ese comportamiento para que al final se pueda conversar sobre temas de evaluación en la unidad que vamos a ver ya a continuación. Antes de pasar a la siguiente unidad, que asimismo les quiero explicar, quiero mostrarles cómo debería quedar ya un entorno en una asignatura que ya se va desarrollando. Yo, por ejemplo, aquí hay que predicar con el ejemplo, dicen, ¿no? Entonces, yo he intentado salir con un modelo así ya bastante bien estructurado para un curso regular. En este caso específico, yo soy profesor de matemáticas
lo que he buscado es mostrarles aquí cómo se puede armar un curso de tal manera que los estudiantes lo puedan revisar en su plataforma virtual, tal como se plantea desde la teoría. Desde la teoría se dice que podemos trabajar nuestras asignaturas regulares mediante un modelo por resultados de aprendizaje. Entonces, aquí he ido haciendo un desarrollo en el que a los estudiantes se les da un curso por resultados de aprendizaje. Si ustedes se fijan, se pone el objetivo, se coloca el resultado, y luego los indicadores de evaluación son justamente aquello sobre lo que a los estudiantes se les evalúa en pruebas, en trabajos de tipo grupal que entregan, en trabajos de tipo individual que entregan, y evidentemente en el examen interciclo que ya rindieron en su momento. Se maneja ese modelo. Por ejemplo, aquí solamente trabajé las actividades de aprendizaje sabiendo que ellos van a tener que autovalorarse, ¿no? Esa autovaloración ya se ha hecho compatible con las evaluaciones que se han practicado, ¿no? Y de inicio, en una primera actividad formativa se consideró, pero luego se va viendo si es que esa autovaloración se parece a las evaluaciones reales que ellos rinden en las pruebas y en los exámenes. Y, ¿saben qué? Se mejora. Se mejora, los estudiantes van metiéndose en el ritmo y efectivamente son capaces de autoevaluarse, de coevaluarse, y luego las evaluaciones sumativas ya son un poco más efectivas porque transitamos de una evaluación formativa a una sumativa. Además tienen la posibilidad de presentar, obviamente, trabajos, practican aquí la coevaluación, los trabajos grupales se entregan con una nota aproximada de la participación que han tenido los compañeros en el trabajo que ellos realizan, estructurado esto con jefes de grupo, ¿no? Pero todo esto de aquí no surge directamente en la plataforma virtual, evidentemente, ¿no? Falta practicar la prueba 2, el examen interciclo. La recomendación es que siempre oculten las pruebas, ¿no? Eso se hace fácilmente. Aquí en el botón de activar revisión, aquello que todavía no esté o no se vaya a cubrir, es mejor, ¿no? Tenerlo oculto. Eso se hace fácilmente desde aquí mostrando, ¿no? U ocultando en este caso, para que los estudiantes puedan ir desarrollando de a poco. Por ejemplo, si yo estoy en la unidad 1, como la unidad 1 tiene 2 partes, entonces tal vez la unidad 2 todavía no interese, más les va a generar un distractor. Entonces ustedes pueden ocultar, por ejemplo, no solamente la prueba, sino el tema completo, con un solo clic, para que sepan a lo que van, pero luego ya cuando esté desarrollándose, faltando, qué sé yo, una semana para ya entrar a los temas de acá, ustedes ya pueden abrir, porque siempre hay estudiantes que también quieren tal vez adelantarse o saber de qué se trata lo que se viene, ¿no? Entonces, con un clic ya se deja todo esto disponible. La intención es de que ustedes puedan efectivamente tener ya estos espacios generados, pero que tengan ocultos especialmente lo que son las evaluaciones o unidades que están todavía avanzadas y no quieren generar esa distracción. Entonces, como ven aquí, por ejemplo, he podido sacar un curso de 6 unidades. Mostraré esta de aquí tal vez. Cómo se convierte a través de las herramientas digitales las actividades de aprendizaje en clases efectivas o específicas que se pueden practicar. Entonces aquí ya simplemente se les pone a ellos el resultado de aprendizaje, ¿no? Los tiempos, el componente del aprendizaje, les quería decir, los tiempos que van a requerir para desarrollar eso. Aquí, por ejemplo, la clase síncrona que le convertí en recurso de respaldo asíncrono, que el estudiante puede ver el momento que quiere, todas las clases del ciclo cargadas aquí, ¿no? Y las actividades de tipo autónomo específicas que tiene que desarrollar. Para ir colocando ¿dónde? Para que una vez que lo tiene, los pueda ir colocando dentro de, como les mostré hace un momento, los trabajos grupales, los trabajos individuales o las pruebas que tiene que ir
Entonces, tarde o temprano el estudiante sabe que va a ser evaluado sobre esas temáticas, por lo tanto va a desarrollarlo todo. Ahí tienen un ejemplo de un curso que efectivamente se puede sacar mediante estos entornos. Yo construí este modelo de curso, como les digo, en base a la teoría que se trabaja aquí y a la práctica que se hace aquí, he ido construyendo mis propios espacios de aprendizaje para los cursos. Hasta ahí lo que me permiten las herramientas y la convergencia de medios. Y luego la parte que es más complicada, que de alguna manera les he ido haciendo pequeños adelantos en los módulos anteriores, pero que ustedes ya verán que está desarrollada de la misma forma, ¿no? A través de un objetivo, saco un resultado y busco, aquí nuevamente metodología recurrente, ¿no? Enseñar evaluación mediante evaluación. Esa es la idea. ¿Cómo se hace la evaluación? Mediante dos procesos. El primero, el seguimiento. El seguimiento dinámico, empático, con mensajes eficaces, como ya aprendimos en la comunicación, con uso de herramientas, como ya vimos en el módulo anterior, y específico para lo que es, como digo, seguimiento y evaluación. Y la evaluación, no cualquier evaluación, sino una evaluación por resultados de aprendizaje, por indicadores de evaluación, con rúbricas de tipo automático. Automatizamos las rúbricas en lo que es posible, y lo que no es posible, establecemos rúbricas para las calificaciones de trabajos o de pruebas prácticas que ya los estudiantes hagan llegar en medios asíncronos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el seguimiento asimismo, se les ha dado un conjunto de actividades en función de un texto que también está preparado por esta profesora de la Universidad de Barcelona, que como digo nos dio una mano en preparar este material, y que es hecho para que el profesor conozca algunas técnicas de seguimiento dinámico. El estudiante siempre tiene que saber que hay dos formas de hacerle el seguimiento, ¿no? El uno a través de esta mensajería y la forma en la que él responde, ¿no? Pautas para el seguimiento de la formación en línea, ¿no? Aquí una palabra clave, así como hemos venido mencionando algunas antes, es esta de la dinamización. Es decir, uno hace que todo el curso en sí gane en motivación a través de estrategias dinámicas de seguimiento que se puede establecer con los estudiantes. Entonces, lo primero que se tiene que hacer en esto es socializar el sílabo, por ejemplo. Establecer cuáles son los conocimientos previos que el estudiante tiene. Hacer que los estudiantes tengan la posibilidad de participar estableciéndose o estableciendo, por ejemplo, una carta de expectativas de cada uno de ellos respecto de lo que espera conseguir en el curso, generando este compromiso, involucrando al estudiante, y luego ir haciendo un seguimiento de tal manera que el profesor también puede transferir ese seguimiento. No debe terminar siendo una actividad propia del profesor, los seguimientos, sino que el seguimiento debe ser del propio estudiante hacia sus logros. Por eso la autovaloración que se sugiere allí. Y para eso se les da, como digo, justamente estoy explicando algunas estrategias, ya tendrán oportunidad de leerlo y verlo más en calma, ¿no? Pero, por ejemplo, para eso justamente se les da esas estrategias de evaluación. Pero aquí, como digo, lo más importante, el hecho de que el estudiante sea capaz de apropiarse de aquello que quiere conseguir. ¿Dónde se juntan, dónde se encuentran el seguimiento con la evaluación? A través de este subindicador, digámoslo así. A través de este compromiso, de alguna manera esto genera ese compromiso o esa cultura en la que la persona se acostumbra a cumplir sus compromisos. Entonces allí se hace una declaración, ¿no? Se hace una declaración, se dice, he tenido la oportunidad de aplicar acciones de refuerzo positivo y acciones correctivas con mis estudiantes en mis asignaturas. ¿Lo he hecho o no lo he hecho? Eso como profesor hacia mis estudiantes. Les he escuchado, he
he dado espacios para que ellos puedan compartir conmigo las dificultades que tienen, los problemas que tienen, aceptar la crítica también de los estudiantes o escuchar sus problemas. Ese tipo de cosas, ¿no? Es establecer este tipo de actividades de seguimiento dinámico. Si es que vamos por ese camino, pues podríamos decir que estamos generando justamente... Rosita, no sé si me puedes apagando su micrófono un ratito, por favor. Muchas gracias. Entonces, allí sí que nosotros logramos, como digo, establecer ese punto de coincidencia entre el seguimiento y la evaluación. Hay que cuidar que esta evaluación informativa que se aplica sea una coincidencia entre el seguimiento y la evaluación. Eso nos da la pauta de que efectivamente vamos por el camino correcto para que esos compromisos puedan garantizarse. Y luego, pues, la parte más difícil. Tal vez, bueno, puede ser difícil, pero en realidad es la que a veces menos nos gusta hacer. Es esto de tener que hacer evaluación, preparar instrumentos, hacer rúbricas, calificar, leerse lo que hacen los estudiantes, certificar o decir quién sí, quién no, quién pasa, quién no pasa. Esta es una actividad subjetiva, no tan agradable, pero la elaboración de instrumentos adecuados nos puede ayudar muchísimo para hacerla más sobrellevable. No solamente para nosotros como profesores, sino también para los estudiantes, porque son situaciones estresantes, como se diga las evaluaciones. Generalmente los estudiantes pues se ponen a otro ritmo, va a depender de qué tan preparados estén, las calificaciones que obtienen, unas pueden ser motivantes, otras pueden desmotivarles. Es una situación por la que todos tenemos que atravesar. Entonces, lo que buscamos con este sistema de actividad es de que ustedes efectivamente puedan elaborar los instrumentos de evaluación con situaciones de evaluación. Pero la idea no es que solamente se practiquen situaciones de evaluación o se hagan, perdón, situaciones de evaluación de tipo teórico. Como digo, exámenes con preguntas, eso ya vendría a ser caduco desde este punto de vista. Lo que aquí buscamos es que se hagan o que se planteen situaciones de evaluación de dos tipos, ¿no? Unas de tipo teórico y otras de tipo práctico. Estas de tipo práctico pueden ser actividades que se realizarían en base a desarrollos que se pueden hacer, ensayos que se pueden escribir, actividades que se pueden desarrollar en momentos incluso pueden ser asíncronos y que luego se hacen llegar al profesor. O también se pueden hacer evaluaciones de tipo práctico con actividades síncronas. Es decir, yo utilizo estos mismos medios, o en este momento yo voy trabajando, por ejemplo, por grupos. Aquí me gustaría mostrarles un ejemplo de actividad práctica que se puede hacer, porque si bien es cierto, ustedes aquí van a encontrar desarrollos. Primero van a encontrar qué es evaluar, por qué evaluamos, qué relación hay entre los indicadores de logro y la evaluación, cómo hacer una evaluación por indicadores, etc. Luego van a encontrar la temática sobre qué es evaluación teórica y qué es evaluación práctica, porque es importante hacer los dos tipos de evaluación. Y luego, pues ya específicamente sobre cómo se construyen los instrumentos. Cómo se construyen instrumentos, cómo se hacen rúbricas, cómo se automatizan las rúbricas, cómo se hacen instrumentos automáticos, cómo se trabaja con otro tipo de ayudas, por ejemplo, a través de esta misma plataforma Moodle, yo me puedo ir a Google Forms, o me puedo ir al Google Classroom y a través de Google Classroom hacer actividades de aprendizaje, pero también desarrollar tareas evaluadas o evaluaciones propiamente dichas en el ambiente de Classroom, pero siempre desde Moodle o a partir de Moodle, ¿no? Aquí se les explica cómo hacer un instrumento de evaluación práctico y de desarrollo y algunos profesores que han hecho preguntas sobre evaluación que están contestadas en estos videos. Más allá de esta actividad práctica,
esto de aquí de los cursos no surge de la plataforma, o no es que en la plataforma está la información de inicio. Como ustedes saben, cuando ustedes abren un curso en la plataforma virtual, todito esto está vacío. Cuando ustedes abren un curso en la plataforma virtual no hay nada, solamente este botón de aviso. El resto está completamente vacío. Ustedes tienen que construir este espacio, pero no van a poder construir este espacio si previamente no tienen aquello que se requiere. Es decir, podemos llegar a instancias ya tan definitivas como la evaluación, siempre y cuando tengamos ciertos prerequisitos. Pues les voy a mostrar cuáles serían estos prerequisitos. Ustedes lo primero que necesitan es una carpeta con el nombre de su curso, ¿no? En este caso, formación al docente universitario en entornos virtuales de aprendizaje, ese es mi curso. Y dentro de esa carpeta, antes de abrir cualquier plataforma virtual, yo lo primero que voy a hacer es generar el espacio para ir colocando todo lo que requiero para salir adelante con ese curso. Iré creando carpetas, por ejemplo, para colocar documentos de tipo general, los documentos que requiero para la unidad 1, la 2, la 3, todo el material, y aparte ya tendré que empezar a preparar algunos videos usando, como digo, el mismo Zoom, el Webex o cualquier otra herramienta que ustedes tengan para hacer screencast, por ejemplo. Algunas explicaciones cortas, cualquier situación que se pueda manejar en el video, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, algunas actividades previas, cómo está organizado y planificado el curso, por ejemplo, ¿no? Cómo voy a establecer la comunicación, bajo qué criterios voy a manejar la evaluación, por ejemplo, ¿no? Y con todo esto de aquí, el primer documento que se debe generar, lo que les recomiendo que generen, es el sílabo de la asignatura. El sílabo de la asignatura, que seguramente lo tendrán de esta forma, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Abrimos el sistema de gestión de sílabo, el SGS, y empezamos a cargar un sílabo por resultados de aprendizaje. Pero ese sílabo por resultados de aprendizaje ahorita está, no podemos hacer, digamos, un seguimiento tal como ofrecimos hacerlo en el sistema, sino que tuvimos que hacer esto de aquí que le he colocado, ¿no? Porque todas estas adaptaciones del sílabo tuvieron que ser necesarias para poder salir de un sílabo como se cargó en el sistema a un sílabo como estamos saliendo ahora. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, una adaptación del sílabo para poder salir por medios virtuales. Si ustedes se fijan, aquí están todos los elementos que tiene el sílabo. El sílabo primerito les pide una descripción de la asignatura. Ahí está. Después les pide cuál es el objetivo de la asignatura. Le pide los objetivos específicos y los resultados de aprendizaje. Entonces, esto de alguna manera, ¿no? Se preserva de aquello que se trabajó antes, porque los resultados de aprendizaje no necesariamente van a cambiar. Sin embargo, es posible que haya ciertos resultados que no vaya a poder cumplir, más que nada por los tiempos. Entonces, allí pudo haber habido una primera adaptación. La segunda adaptación es el hecho de que tengo que demostrar, o mostrar más bien, cuáles son los contenidos que yo quiero trabajar. Entonces, aquí están ya los dos elementos del sílabo básicos, ¿no? Contenidos y resultados. Pero hace un rato ya les dije que estos dos quedarían sueltos si no se lo engrana con algo bastante específico, que son las actividades de aprendizaje. Entonces, esas actividades de aprendizaje asimismo, ¿no? Tendrán que estar dentro del documento. Por ejemplo, para la actividad 1, ya debemos tener específicamente cuál va a ser o qué va a hacer, o cuáles van a ser las actividades que yo tengo que realizar. Entonces, si por ejemplo aquí me permiten una de las actividades que se va a hacer, yo estoy hablando de evaluación, ¿no es cierto? Una de las actividades que yo tengo que hacer como profesor dentro del curso son los instrumentos de evaluación. Como ya están explicados, ustedes aquí van haciendo los respaldos. Salimos del curso un ratito para explicarles que aquí están los respaldos de todo. Entonces,
¿de dónde salieron las evaluaciones que ustedes van a encontrar en ese curso? Las evaluaciones que ustedes van a encontrar en ese curso vienen de aquí, en donde yo preparo primero los bancos, ¿no?, de las situaciones de evaluación que quiero practicar. Si bien es cierto, muchas de ellas pueden ser, o la mayoría de ellas van a ser de opción múltiple, se puede arrancar con un verdadero y falso. Todo tiene que estar construido en base a o en términos de dificultades, porque no todas las valoraciones tienen que ser iguales. ¿Qué consiguen con estos documentos? Con estos documentos ustedes lo que buscarían o conseguirían más bien es la automatización de la rúbrica de la práctica. Si construyen su instrumento de evaluación de una vez por dificultades, lo que están haciendo es de una vez construyendo su rúbrica. De tal manera que yo puedo juzgar que preguntas de verdadero y falso son más elementales. Podría considerar que eso debería valer, ¿no?, una dificultad, o debería tener una dificultad porque es más simple. Pero si tengo que hacer, por ejemplo, preguntas de completación, si es que yo quiero trabajar, por ejemplo, preguntas de completación, podría pensarse que eso es una actividad un poco más difícil que la de acá. Y podría darle dos dificultades. En los videos que ustedes pueden ver en este módulo, verán cómo hacer la diferenciación entre que el sistema les reconozca preguntas de completación o que el sistema les reconozca preguntas de completación con opciones de respuesta. En los videos pueden encontrar eso fácilmente. Luego vienen estas valoraciones por dificultades en función del número de opciones que ustedes dan. Aquí, por ejemplo, preguntas de 3 dificultades, cuando se presentan 3 o 4 opciones de respuesta, siendo solamente una de ellas correcta. 3 o 4, ¿no? Hemos valorado como 3 dificultades. Ustedes, de acuerdo a la asignatura que tengan, evidentemente sabrán cómo establecen las dificultades. De eso yo no me voy a entrometer. Pero aquí se da simplemente una sugerencia que para este entorno y para poder automatizar la rúbrica es necesario ir construyendo por dificultades de acuerdo a ese grado de dificultad. Aquí, por ejemplo, preguntas de completación en las que hay que colocar además en un orden específico las respuestas. Las valoramos como 4 dificultades, por ejemplo, y como 5 dificultades aquellas que tienen más de una opción de respuesta, por ejemplo. O preguntas en las que hay que hacer emparejamientos, por ejemplo, ¿no? Cuando hay más de una opción de respuesta o emparejamientos, suponemos que esas preguntas son un poco más difíciles y dependiendo, ustedes habrán visto, muchas de ellas no se desarrollan en forma de preguntas. No estoy diciendo que no se deben hacer preguntas. Debe constar de preguntas, pero no solo preguntas, sino más bien situaciones de evaluación. Es decir, completaciones en las que el estudiante demuestra si efectivamente ha hecho el desarrollo teórico que se está pidiendo en las actividades o el de actividad práctica. Ya les indico una de actividad práctica. Aquí, por ejemplo, apenas hay 4 opciones de respuesta, pero 3 de ellas son correctas. Entonces, eso es de una dificultad máxima, aquí establecido de 5 dificultades. Se pueden hacer preguntas de mayor dificultad, pero se recomienda que hasta 5 dificultades, pues ya es suficiente para automatizar una rúbrica. Por lo tanto, como les he indicado, ¿no?, de aquí surge, ¿no?, de aquí surge de una carpeta en la que todo el material está dentro, ya los artículos de lectura, todo eso queda dentro, y ustedes a partir de eso construyen su curso, ¿no?, en el que ya vamos, como hemos visto aquí, en el módulo 4 de evaluación. Para hacer una evaluación de tipo práctico, ustedes podrían incluso ir y simular una situación de evaluación presencial. ¿Cómo pueden hacer eso? A través de una herramienta que también se les da en el curso, cuando ustedes van y hacen clic, ¿no? Esto aquí que les indicamos con la doble cámara, no sé si se acuerdan, cuando vimos este módulo tenían la posibilidad de hacer doble cámara. Eso se consigue con este botoncito de aquí, en el que se les da una herramienta que se llama IFCAM, hacen doble cámara
Esto empieza a buscar la cámara del teléfono, hago clic en el teléfono, el video para hacer todo esto está asimismo en el módulo 3, como les he dicho, y luego ya tienen aquí, si ustedes se fijan, en este momento estarían viendo mi escritorio, estos espacios de trabajo que hemos construido en nuestras casas, ¿no? Ahí está, tienen una visión al infinito. Yo he utilizado aquí para que pueda empotrarse y apuntar al espacio de trabajo, una pizarra que a veces utilizo, a la cual puedo enfocar mi teléfono, un espacio de trabajo en el que doy mis clases. Aquí esto se hace de empotrar. Y aquí se puede mostrar todo el espacio de trabajo, como digo, en un solo documento en el cual yo tengo que hacer explicaciones de todo tipo, pues, ¿no? En las clases, pues evidentemente como se les da no solamente la actividad que tienen que realizar, sino además se les da los respaldos de las clases que se han dictado, pues ellos pueden acceder y pueden empezar a hacer desarrollos en hojas en blanco, es que tal vez solamente para una ejemplificación, ¿no? Como les decimos, de los resultados de aprendizaje, ¿no? Hacemos esta triangulación hacia los contenidos y hacia las actividades de aprendizaje. Esta triangulación es importantísima hacerla porque solamente tiene sentido desarrollar aquellas actividades de aprendizaje que se relacionan con los resultados de aprendizaje, los cuales están representados por los indicadores de evaluación. Y de estos indicadores de evaluación surgen las evaluaciones, que pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser teóricas, que ya les he mostrado, pero pueden ser también de tipo práctico. Esas evaluaciones de tipo práctico se pueden realizar con desarrollos que van a hacer los estudiantes con su propio teléfono a través de una herramienta que se denomina Adobe Scan. ¿Qué es lo que hace el estudiante? El estudiante hace aquí, ¿no? Su planteamiento para una prueba teórica. Entonces, esta de aquí sería una prueba, perdón, para una prueba de tipo práctico, quiero decir. Prueba de tipo práctico o prueba tipo desarrollo o tipo, puede ser también ensayo, la que generalmente ustedes trabajen con sus estudiantes, ¿no? La que mejor les con la que mejor suelen trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace el estudiante aquí? Hace el primer planteamiento, ¿no? Y hace su desarrollo. Es un desarrollo 1, el segundo hace un desarrollo 2. Y con esta herramienta de aquí, el estudiante lo que hace es escanear ese espacio de trabajo, puede ser la hoja completa también, ¿no? Porque eso de tomar fotos es un poco complicado hacerlo. En estos medios es mejor utilizar herramientas propias, como la que les recomiendo aquí, o cualquier herramienta que les permita escanear. ¿Qué es lo que hace entonces ese software? Ese software hace esto de aquí, les hace clic. Y no necesitan los estudiantes más que un teléfono. De las encuestas que hicimos en la universidad, habían estudiantes que no tenían computador, pero prácticamente el 0% de estudiantes dice que no tienen teléfono. Por lo tanto, asumimos que todos tienen un teléfono inteligente. Eso quiere decir que hacen clic allí y tienen aquí la evidencia del trabajo que han realizado. Una vez que tienen ese trabajo al que le ponen fecha y hora, los mismos estudiantes, ¿no? Envían a través de la misma plataforma. Otra ventaja de trabajar la doble cámara, ojo que la doble cámara es una herramienta para el profesor, no para el estudiante. El estudiante solo tiene su teléfono y hace un escaneo de lo que ha trabajado, aquí con nombre, con fecha y con hora, ¿no? Que tiene que entregar en dónde, en los espacios específicos que están destinados para ese efecto. En este caso, bueno, como este es del curso de profesores, allí no se encuentra, pero ustedes recordarán que les mostré otro curso
en el que efectivamente eso se puede hacer para la entrega. Aquí, por ejemplo, tengo la evidencia de una prueba, ¿no?, de tipo desarrollo, tipo práctica. Yo que trabajo matemáticas me va a ser casi inútil hacer evaluaciones de tipo teórico. Si bien es cierto, me ayuda en PASTE, también es necesario que sepan teoría. Pero básicamente lo que me interesa es saber si saben hacerlo, desarrollo. Entonces, aquí yo les pido que ellos suban la actividad y aquí tengo la posibilidad de ir haciendo, de calificar a cada una de las actividades que me van entregando e ir colocando las calificaciones que amerita el archivo que van subiendo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es de que los respaldos de esas actividades evaluadas sí que se deben hacer. Por ejemplo, aquí les muestro. Yo aquí tengo el listado de los estudiantes que hacen por trabajo por grupos. Entonces, yo abro este listado y cuando voy haciendo las evaluaciones, ¿no?, los estudiantes, de acuerdo al grupo al que pertenecen, supongamos que les voy a hacer una evaluación de desarrollo durante 1 hora. Entonces, esos estudiantes, ¿qué es lo que hacen? Esos estudiantes están clasificados por grupos y esa clasificación que se hace por grupos de cada uno de ellos, está aquí con rojo el jefe del grupo, el grupo 7. Esta persona es un miembro del grupo 7. Entonces, ¿qué hago? Los primeros, qué sé yo, 3, 4 minutos, cuando hago evaluación, les pido a todos los chicos del grupo 7, por ejemplo, sería este de aquí y estos dos de acá, que abran cámaras. Una vez que les pido que abran cámaras, yo necesito verificar que efectivamente están haciendo el desarrollo que habíamos quedado, ¿no?, para que una vez que me envíen, yo ir colocando esa calificación. Con eso tengo la evidencia del trabajo que he estado realizando cada uno. Pasan esos 3 minutos y le pido, qué sé yo, al grupo 1, ¿no?, el grupo 1 y los miembros del grupo 1, ¿no?, que abran cámaras y así voy rotando y verifico que cada uno de los estudiantes está efectivamente haciendo su desarrollo en esos tiempos. Y tampoco tienen mucha posibilidad de salirse de eso, porque ustedes saben que estas tareas de aquí, ¿en dónde suben esas tareas? Como les digo, es una prueba. Entonces, esa prueba de allí está hecha con algunas condiciones. Voy a poner aquí, ustedes saben que en los ajustes establecemos esas condiciones. Aquí están las condiciones de fecha y de hora, ¿no?, de tal manera que se les establece específicamente desde cuándo hasta cuándo pueden subir. Entonces, les establezco un límite, qué sé yo, a más tardar hasta esta hora me van a subir esa calificación. Ustedes pueden establecer, qué sé yo, 30 de julio. La evaluación voy a tener a las 9 de la mañana. Entonces, la fecha de estar abierto puede estar abierto desde antes, eso no es problema. Pero se va a cerrar a las 9 de la mañana, ¿no? Ustedes aquí incluso pueden establecer hora de inicio, por ejemplo, de 8 a 9. Y se va a cerrar la fecha límite en la que ya nadie más va a poder reenviar nada. Ustedes lo colocan, a veces cualquier situación ocurre, entonces les pueden dar, digan ustedes, unos 10, 15 minutos por cualquier situación. Esto quiere decir que esa evaluación a la que ellos le ponen fecha y hora para el escaneo de la actividad práctica comienza a las 8, se cierra a las 9 y nadie va a poder subir nada después de las 9. Es decir, el que no logró hacer en ese tiempo específico sobre lo que se les dio a las 8 de prueba práctica, pues simplemente ya no va a poder entrar. Y así ustedes van dando las condiciones. Queda establecida una posibilidad de hacer, perdón, una posibilidad de hacer ya, una prueba práctica o actividades de tipo práctico en tiempos establecidos. Es decir, las restricciones allí más bien dependen de ustedes y cómo le vayan educando al grupo. Digo educando porque los chicos evidentemente también han pasado a una modalidad de aprendizaje que no conocían. Entonces aquí la adaptación es de parte a parte. El profesor se involucra en una modalidad que no conocía a través de la capacitación manejando estas herramientas. Y el estudiante evidentemente se va acoplando de acuerdo a cómo el profesor hace
A ver, primero planifica su clase, su curso más bien, su asignatura, y luego la forma en la que empieza a dinamizar con ellos los seguimientos, las clases, los tiempos, los horarios, etcétera, etcétera. Y para poder hacer que los estudiantes se involucren, está hecho el último tema. Las metodologías activas que se pueden trabajar, es decir, cómo involucra a los estudiantes, manejen autoevaluación, coevaluación, trabajo por grupos, evaluaciones teóricas, evaluaciones prácticas, clases dinámicas, hagan que los estudiantes participen. Esto de aquí les impide, por ejemplo, hay muchos estudiantes que se han dedicado a abrir la computadora y dejar una foto. Y se van a hacer sus cosas, a veces lo oyen, a veces no, a veces se vuelven a meter en la cama. Entonces, ese tipo de cosas pueden costar a través del involucramiento, hacer que los estudiantes participen, ¿no? Mediante algunas metodologías activas que se puede trabajar. Aquí les hablamos un poco del Flip Classroom, hablamos un poco de justamente esto mismo, ¿no? La metodología por resultados, técnicas de gamificación, por ejemplo, dinamización de las aulas, aprendizaje basado en problemas, etc. Entonces, aquí también pueden encontrar buena información que les va a servir para dinamizar sus clases. Y el último tema, ¿no? Del último contenido, aquí tenemos una posibilidad de hacer que se comprenda que todo esto, ¿no? Todo esto que sea de lo que hemos hablado en esta tarde, se conviertan en muchas, o sí, pues en realidad terminan siendo bastantes recomendaciones de tipo metodológico y procedimental, en la que pretendemos aquí hacer una especie de resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Con todos los videos de sustento, para que vean cómo pueden ir generando paso a paso su curso. Y una vez que tienen eso, muchas más posibilidades de autocapacitación. En donde nomás, en Aprendiendo Ecuador, que es de CEDIA, ¿no? CEDIA es un espacio en donde tienen muchísimos cursos especializados en lo que es formación en medios virtuales y también uso de herramientas virtuales. También mucho de lo que es la pedagogía en medios virtuales. El otro, Miriada X, que son cursos tal vez de acuerdo a áreas de conocimiento ya, muy interesantes, la mayoría de ellos gratuitos, más bien todos gratuitos. Sin embargo, si quieren conseguir certificación, eso va a tener aquí un costo. Y luego, pues, Coursera, que está ofertando 5,000 certificaciones gratuitas para los profesores de la Universidad de Cuenca, de las cuales, les comento, apenas hemos logrado completar, creo que no llegamos ni a las 800. Es decir, hay más de 4,200 que no se han ocupado. Y ustedes pueden acceder haciendo clic aquí y reportándose a estas invitaciones que hemos estado haciendo a través de comunicación de la Universidad de Cuenca, que hace poquito nomás hizo un recordatorio en este sentido y ustedes pueden acceder. Esto es la capacitación que se ha hecho el día de hoy. ¿Cuál es la idea? La idea es que si ya lo han estado haciendo, pues perfecto. Solamente estén pendientes que vamos a subir ya las 2 últimas evaluaciones para que puedan certificarse. Los que no han estado haciendo, que por favor vengan revisando la unidad 2, unidad 3, unidad 4, unidad 5, porque el día miércoles estaremos haciendo una actividad ya de tipo taller. En esta actividad de tipo taller, el objetivo es de que ustedes ya puedan organizar de esta forma su curso, su planificación. De tal manera que cuando ya se abre el sistema para el próximo ciclo, ustedes simplemente ya la tengan que cargar porque ya han hecho todos los desarrollos, especialmente de esto, ¿no? De las actividades de aprendizaje que van a proponer para el próximo ciclo por medios virtuales. Esa sería la idea de la capacitación que ustedes tienen acceso, que pueden hacer a través de estos medios, y que se les invita cordialmente para que se certifiquen primero y para que ya puedan armar el curso después del día miércoles
y así pues avanzar en esta circunstancia que nos ha tocado vivir, aprovechando tal vez lo único bueno que nos ha dado esta pandemia, que es el hecho de poder aprender en casa. Muchísimas gracias, Marco.